¿hasta qué nivel puede soportar mi cuerpo todo el estrés al que le someto día tras día? Esto es lo que yo me pregunté en algún momento dado de mi vida porque, como siempre, había tenido ansiedad, había sido una chica propensa a ansiedad, a estrés. Y no nos olvidemos que la ansiedad son los momentos prolongados de estrés constantemente, tanto la ansiedad como la depresión, por lo que se llega a ese estrés crónico, al parece que no llego, al desarrollar constantemente la preocupación de qué poco tiempo me queda para esto, tengo que estar pendiente de esto para esta persona, y un bucle inmenso de pensamientos de los que no salimos y que nos hacen enfermar. Es más, hoy te vengo a decir que tu cuerpo es capaz de soportar simplemente el 50% del estrés al que le sometes. Es decir, que si tú en tu día a día, las 24 horas del día, estás estresado 100% o un 90%, solo puedes coger el 50% de ahí y lo restante se va sumando hasta que te hace enfermar. Solo gestiona ese 50% del que es capaz, pero a partir de superar esos límites enfermamos, empezamos a enfermar y padecemos todos esos síntomas físicos. Vale, lo que sabemos hasta el momento es que nuestro cuerpo es adaptativo, se adapta a cualquier tipo de conducta, se adapta a absolutamente todo, ¿vale? ¿Y de dónde venimos? Venimos de que necesitamos de ese estrés, necesitamos de esa fase de alarma, porque si no en el paleolítico, en la fase primitiva, no podríamos haber salido corriendo en esa fase de alarma de el animal viene detrás mía, o necesito al final un estímulo que me haga también sentirme reactivo, sentir que tengo que tomar acción, ¿no? Porque necesitamos diálogo. Pero ¿qué pasa si sobrepaso ese límite? ¿Qué pasa si sobrepaso todo esto? Pues lo que te he dicho, que enfermamos. ¿Y cómo puedo empezar a identificar que ese estrés crónico, esa ansiedad me está haciendo enfermar? Pues muy sencillo. Un claro ejemplo puede ser el hecho de que sea una persona muy propensa a enfermar constantemente, ya sea que pilla resfriados constantemente, que constantemente tenga tos, que cuando venga un cambio de estación te pongas malo, te sientas malo, embajonado, etc. También se puede ver mucho en los dolores de cabeza. Hay más gente propensa a dolores de cabeza que a otra. ¿Cómo empezamos a gestionarlo? A través de esa emoción oculta. Yo tengo que mirar la emoción oculta que hay detrás de ese estrés crónico, detrás de ese estrés que ha llevado a que yo tenga ansiedad y depresión, a que yo me considere como una persona ansiosa, súper nerviosa y todo eso. ¿Qué emoción hay detrás de todo eso? Vale, si quizá mi síntoma va a la barriga o va al pecho, siento que me quedo sin aliento, siento que me falta la respiración, me duele la barriga en momentos en los cuales pues, no estoy bien, estoy muy estresada, realmente ¿qué emoción va ligada a ese órgano o parte del cuerpo afectado? Por ejemplo, si duele la barriga, que es el caso más típico de nerviosismo y tal, el miedo. Cuando el estrés va muy ligado al miedo, por eso quiero enfocarme en este vídeo en el estrés, simplemente en el miedo, en actuar en base al miedo. No nos han enseñado en ningún momento de nuestra vida a actuar desde el amor. Hay dos vertientes, o actuar desde el miedo o actúo desde el amor, y eso quiere decir que si yo actúo desde el miedo es que constantemente, valga la redundancia, me da miedo hacer absolutamente todo, pienso qué consecuencias podría tener esto que quiero hacer pero no lo hago por el miedo a lo que puedan opinar de mí, pensar constantemente en los demás y no en mí, vale, eso es desde el miedo, porque realmente voy desde la mentira, desde la incoherencia emocional, desde que yo pienso, siento y hago cosas que realmente no están en concordancia conmigo mismo y al final también estoy mintiendo a los demás. Un desajuste increíble. Y la otra vertiente es actuar desde el amor o la comprensión, llamémoslo como queramos, la comprensión de yo acepto esta situación tal y como es, yo acepto mi herida, yo acepto esta emoción que tengo que transitarla, no quiero desecharla, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva a un estrés, y a partir de identificar la emoción debo de irme a cómo me hace sentir esa emoción, porque una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento o el pensamiento, es decir, un pensamiento me hace tener una emoción me hace sentir, me hace provocar un sentimiento determinado, es decir, me siento amenazada por mi jefe porque constantemente está encima mía, ¿no? Esto es cómo me hace sentir a mí, que es algo muy subjetivo porque a cada persona la hace sentir de una manera diferente. Sí que es verdad que cuando aparecen emociones negativas, como todos somos uno y al fin y al cabo todos estamos conectados con todos en el sentido de que todos hemos pasado historias similares, nos evocan emociones muy similares, pero todo esto es muy subjetivo. Y cómo me haga sentir a mí una situación, yo puedo cambiarla, porque una emoción no puede cambiarse. La emoción es así porque debe de ser así
no hay más variantes de esa misma emoción, ni esa emoción negativa puede pasar a ser intermedia para que a mí me sienta un poco mejor, sino que es así y ya está. Y no debemos de evitarla, sino que debo de actuar de manera diferente conforme a esa emoción. Yo debo de respetar que tengo esa emoción y lo único que puedo cambiar de mí es cómo me tomo, cómo actúo, cuál es mi actitud frente a esta situación, frente a cómo me siento con respecto a esta emoción. ¿Qué amenaza, qué presión siento yo, ¿no? Los dolores de cabeza se suelen asemejar a todo esto, a cuando tenemos mucho estrés también se nos va la espalda. La espalda es cargar siempre con todo esto, con todo lo que creemos que podemos constantemente, porque yo puedo con todo, yo creo que debería hacerlo porque a ver qué van a pensar los demás de mí, yo puedo con todo y ya está. Y hay que aceptar también que muchas veces no podemos con todo. Y a la cabeza, por la misma presión que nosotros nos ejercemos, al final afecta a la cabeza, afecta pues, esos dolores de cabeza, las migrañas, ese perfeccionamiento, ese ser autoexigente con nosotros mismos. ¿A qué me recuerda esta emoción? ¿A qué me recuerda cómo me estoy sintiendo con respecto a esta emoción? Podemos echar atrás en algunos momentos de nuestra vida porque todas esas emociones que tenemos ahora mismo están ligadas a unos acontecimientos pasados que nos hacen brotar de nuevo un acontecimiento parecido al que pasó anteriormente, pero con la misma emoción, por lo que puedo cambiar la emoción, pero primero reconociendo qué es lo que me está recordando, porque nosotros formamos unos patrones de pensamiento que para que nuestro cerebro no tenga que gastar tanta energía, tiramos directamente de si esto ha pasado de manera similar, pues esto es lo que creo que va a pasar, cuando muchas veces no tiene por qué. De ahí a toda la ansiedad de yo creo que esto va a pasar así y luego posiblemente no pase, ¿no? Pues exactamente lo mismo. ¿A qué me recuerda? ¿Qué he pasado en mi vida para que brote esta emoción, que esto que me está pasando ahora mismo me recuerde al pasado? E identificarlo y cambiarlo. Cambiar esa emoción. Y por último, cambiar la percepción, cambiar la comprensión que yo tuve en ese momento. Yo posiblemente tuve una comprensión mala, porque si tuve un trauma, tuve un momento de estrés crónico en el cual yo no me sentía bien porque me estaba exigiendo a mí misma, porque el estrés proviene mucho del exigirme a mí misma, del perfeccionamiento, del que si no estuviesen los demás posiblemente no me exigiría tanto, porque al final es más que nada por lo que piensen los demás que por lo que yo piense de mí misma. Cambiar la percepción a eso, cambiar el sentido de qué es lo que yo entendí con respecto a esta situación y qué puedo entender yo ahora mismo, habiendo elevado mi conciencia, habiendo elevado el nivel de comprensión. ¿Para qué me está ocurriendo esto? ¿Para qué yo prolongo estos estados de estrés que me llevan a tener ansiedad? Y no el por qué, no el martirizarnos, no el pensar en un pasado constantemente, lapidarnos y pensar que somos los culpables, no. Pensar el para qué esta situación está constantemente en mi vida, por qué nos remite, por qué siempre está ahí, para qué está ahí. Darle ese sentido que realmente tendría, pues posiblemente para trascender una historia que debería de trascender o trascender algo que me hizo paralizarme en un pasado y no debería de ser así, debería de seguir hacia adelante, pues cuál es la situación, a qué creencias me lleva. Todo esto al final tiene una raíz y la raíz profunda es donde se albergan todas nuestras creencias, nuestro subconsciente. A qué creencia me lleva esto que está pasando, porque posiblemente te dé vergüenza exponerte delante de tus compañeros en clase y la creencia sea de que no te sientas completamente aceptado por todo el mundo, piensas que te va a quedar solo, que nadie te comprende, etcétera, etcétera. Todo viene de un sentimiento, de una comprensión mucho más profunda o de algo que te han inculcado incluso tus padres. Esta sería la solución más grande que podríamos darle a ese estrés, a esa ansiedad, el desapego. El desapego, ¿por qué? Porque cuando yo soy una persona que es exigente consigo misma, es perfeccionista consigo misma, también lo es con los demás. Entonces espera de los demás, plasma en los demás expectativas que no pueden cumplir para nada, porque posiblemente creas que esa persona, por no hacer lo que tú quieres que haga en ese momento determinado o por pensar que no está haciendo lo que tú harías por esa persona, ya no te quiere, ¿vale? Pues eso es un ejemplo de poner expectativa en otra persona. Por lo que si yo estoy constantemente con el apego de expectativas, pensar constantemente qué es lo que tendría que hacer, cómo deberían de actuar los demás conmigo, cómo deberían de actuar los demás en su propia vida. Eso es lo que me genera estrés, porque estrés significa planificar constantemente, significa no dejarte llevar por la vida, no dejarte fluir, planear. Planear es igual a nerviosismo, y te lo digo yo por propia experiencia, porque me ha pasado durante muchos años de planear mi vida, planear la de los demás, y estar encima constantemente de todo, para que todo salga bien, porque soy una libreta de planes en mi cerebro mental
increíble, y si no me desapego de eso seguiré teniendo ansiedad y estrés. Y esto es vivir el momento presente, es decir, que si tú estás haciendo algo, que lo disfrutes realmente, que disfrutes realmente de lo que estás haciendo, que te encuentres en ese estado de flow para que no tengas que estar pensando en otra cosa. Es decir, encuentra lo que verdaderamente te apasiona y te gusta, para que no estés mirando constantemente la hora que es, para que no estés mirando, para que tu mente no divague ni piense en otra cosa, porque eso significa que estás siendo conciencia, que estás siendo tú totalmente, que no te estás identificando con lo que los demás creen que eres, o creyendo que deberías de ser así para los demás, con expectativas que tengan los demás de ti. No, eres tú, tu ser, y ya está. Y esto es lo que te diría como consejo mayoritario para dejar un poco el estrés a un lado, no planificar tanto tu vida, dejarte llevar por la propia vida, porque la propia vida tiene planes para ti que al final ni tú mismo luego puedes explicar. O sea, por mucho que quieras planificar, hay cosas que se van de tu mano totalmente, es muy importante saber esto, que hay cosas de tu vida que se escapan, que por mucho que planees y creas que esa cosa planeada saldría bien 100%, muchas veces no sale bien, y esto es lo que deberíamos de entender todos. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya inspirado, te haya servido, te ayude muchísimo. Puedes darme feedback a través de un me gusta, un comentario, compartirlo con alguien que creas que lo necesite, y nos vemos en el siguiente vídeo.